Bienvenidos a Hablemos Claro, edición especial. Hoy estamos inaugurando una nueva sesión que queremos llamar Cuéntame tu historia. Y para eso hemos invitado a un amigo de mucho tiempo, un hombre que Dios ha hecho maravillas en su vida y queremos escuchar, o queremos que tú escuches su testimonio. Damos la bienvenida a nuestro amigo Juan Ramos, también conocido para algunos de ustedes como Hans, Varón Juan. el varón Juan, ¿verdad? O sea que es un hombre polifacético. Él estará con nosotros este día contándonos a mí y a Esmeralda su vida, contándonos su experiencia para gloria de Dios y para bendición de ustedes. Gracias al podcast, Hablemos Claro, Pastor Fernando, gran amigo, y a mi querida y estimada Esmeralda por la oportunidad. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Juan, tengo unos años ya conociéndote, viéndote en la iglesia y quizás cualquiera de los que nos está viendo, que te ve en el ministerio juvenil, que te ve en el ministerio de clubes y te ve tan activo y te ve con tantas buenas ideas y un líder tan destacado, pensaría que Ham viene de crecer en una familia que fue todo el tiempo adventista. Entonces me gustaría que empezaras y nos contaras cómo era tu vida. ¿Siempre fuiste adventista? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué pasó antes? Cuéntanos. Es una historia muy larga, pero yo soy el primer adventista en la familia. Sí, luego se bautizó mi mamá, se bautizó mi hermano, un sobrinito, una sobrina, mi esposa, mi hija. La gente me ve, yo he sido un canal de bendición de verdad a mi barrio, 27 de febrero, un saludo a toda mi gente de allá, de Luz de Esperanza Primero y Luz de la Verdad que estamos ahora. Pero mi vida antes no fue tan chulita. O sea, tú no creciste en la iglesia, o sea, no eres nacido en la iglesia, No, para nada. sino que hubo una historia antes. Cuéntanos de tu familia, o sea, de tu papá, de tu mamá, ¿cómo fue tu infancia? Mira, Esme, yo no realmente, como yo te decía ahorita, a mí no me gusta hablar mucho de esto porque son cosas como que no te Ujú. enorgullecen, pero hay mucha gente que tal vez al igual que yo, al escuchar lo que Dios pudo hacer conmigo, dice, "Oh, pues, Dios lo puede hacer conmigo también". Claro, esa es la idea. Y yo realmente me crié prácticamente solo en el 27 porque mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Y intenté vivir un tiempo en el Espaillá, un tiempo en Bonao, pero a fin de cuentas me crié solo en el 27. Y hice algunas cosas que no me llenan de orgullo y me arrepiento de ellas, pero realmente no sé si contártela en vivo. No sé cómo contarte eso así que salga por fuera. Mira. No, tranquilo, tranquilo. La idea es que nosotros podamos, como tú dijiste, ser una bendición para los que nos escuchan. No queremos que tú cuentes nada que no quieras contar, pero sí nos gustaría saber tu testimonio. ¿Cómo es que Es que fuerte, papá. no, yo sé, porque como yo te decía en off, yo también crecí en un barrio. A mí me impresiona mucho que tú nos dices, bueno, yo crecí solo. Yo tuve la oportunidad de crecer, tener a mis padres ahí, más a mi mamá que a mi papá, pero no tuve esa de crecer solo. Y solo de imaginarlo, yo me imagino lo impactante que es. Un jovencito, 10 años hasta la adolescencia, tener que lidiar con una situación en un barrio. Pero cuéntanos solo lo que tú nos quieras contar, que tú entiendas que puede impactar a aquellos amigos que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales y que ellos puedan decir, wow, si Dios pudo hacerlo con él, puede hacerlo conmigo. Y cuéntanos cómo el Dios de maravillas ha transformado tu vida. Realmente se me están aguando los ojos. Y mire, yo se lo he contado como bien ahorita, pero realmente, miren, a ver cómo Dios me ayuda. Yo me crié en el barrio 27 de febrero, parte de atrás, 126. Y nosotros por allá en el barrio hay un callejón que le llamaban el callejón de Bolefuego, que también le llamaban después porque se puso bien difícil el callejón de la muerte. Y allí yo tenía muchos amigos, eh, que muchos de ellos tristemente ya están muertos. Eloís, Miguel, Mono Blanco, Leonel, que vivía hasta conmigo en mi casa. Recuerdo ese día cuando lo mataron, que habían atracado el punto de Neno y Neno lo llamó para que él lo ayudara.
Y yo recuerdo ese día que yo me lo paré. Y yo le dije, Leonel, no vayas para allá, Nel no es amigo de nadie. Pero él, joven al fin, fue. Y esa tarde en el punto de Neno, se tiró homicidio. Y lo agarraron con la pistola. Le dieron un tiro en la cabeza y lo mataron. Uno de mis mejores amigos. Yo me crié en ese ambiente. Gracias a Dios yo no era ladrón ni nada, pero nos involucramos en, en unos puntos. Ahí al principio realmente yo no quería porque aunque yo me crié solo, siempre trabajaba, pero la influencia, solo, a veces la necesidad, no sé si es una excusa, y fui involucrado por un tiempo. Y sí, hasta que caí preso en el Palacio de la Policía, duré unos 7 o 9 días en una cárcel que hay en el palacio que le llaman Vietnam. Ok. Y yo nunca podía ver a nadie, estaba preso. Me llevaban comida, pero yo nunca veía a nadie. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? Tenía 18 cumplidos, 18. 18, 19 años. Ya. Y recuerdo que dejaron pasar a una persona que iba todos los días, según cuenta el policía, muy desesperada. Y ese día me habían tirado también una foto ya para ficharme. Y esa persona que permitieron que fuera a verme fue mi mamá, Lucía Luciano Cabrera. Y ella, cuando yo la vi, me impresionó tanto porque mi mamá siempre ha sido delgada, pero estaba en el chasis. Durante esos 9 días ya no había comido. Tremendo. Y cuando yo vi a mi mamá, sí, yo dije, pero si yo caigo en la victoria, mi mamá se muere, Luis. Entonces hice mi primer pacto con Dios. Y yo le dije, Señor, mira, si tú me sacas de aquí, dejo la calle. Y recuerdo, yo no sé a cuántos presos han soltado a las 12 de la noche, pero ese mismo día, Dios me soltó a las 12 de la noche. Tremendo. O sea, tú entiendes que Dios estaba detrás de esa libertad que se te concedió, que Él escuchó tu ruego, que Él escuchó tu oración en la cárcel. Sí, porque yo, aunque uno en el barrio, los tigres de antes, yo no sé lo de ahora, siempre éramos muy temerosos. Respetaba mucho a los cristianos y a las personas. Es como una clase de tigre, pero como decente en el sentido, y nosotros siempre, aún antes de salir, orábamos para salir para la calle y para que Dios nos cuide. Y uno, aunque uno no era de la iglesia, sí, de una forma u otra, no había tenido algunos destellos. Y uno conoce, todo el mundo conoce o conoce, no cree en Dios. Y yo sí creí en Dios de esa manera, porque en mi infancia yo llegué a ser monaguillo, de vez en cuando también visitaba la iglesia adventista. Y tú quieres saber, me preguntaste cómo fue mi entrada a la iglesia. Bueno, ese fue como el primer paso que yo di, pero las personas con las que yo me rodeaba no querían salir de mí porque yo le era útil en ese momento, Ok. en diferentes formas. Entonces, no solo era que, ok, ya dejé. No, mi casa se llenaba y buscándome y asediándome para que yo me quedara en ese medio. Pero ahí también recibí la ayuda de mi esposa, de ella consiguió un trabajo en la DGI y ella me dijo una palabra, ella me dijo, no te preocupes, que si tú dejas eso, yo te voy a mantener hasta que tú consigas trabajo. Y ahí ella me dio también ese visto bueno que pude haber tenido dinero. Ella, recuerdo que hasta un diciembre me compró unos Jordan, porque antes usaba eso en el barrio. Pero yo hice mi pacto con Dios, mi segundo pacto con Dios en una mata de almendra. Yo decidí a los pies de Jesús. Pero cuando voy a la iglesia estaba cerrada. Y tal vez pude haber pensado hoy en día y digo, wow, pero es que yo soy tan malo que ni Dios me quiere. Porque el día que yo decido mi pastor, la iglesia cerrada.
Y nada, cuando me iba a la casa ahí vi a una hermana de Negrita, mi hermana Negrita, que Dios me la bendiga donde quiera que esté, que fue uno de mis mentores en la iglesia, al igual que Omar. Y ella me dijo, mira, está cerrada, pero es porque hay una campaña en Mario Auxiliador. Y allí me decidí por el Señor, pero antes de decidirme por el Señor vinieron los obstáculos. Estaba la multitud, estaban las hojas del sicómoro, estaba la estatura, tal vez como saqueo, las cosas ahí. Y entonces, mm, mm, mi esposa no quería, porque ella decía que nosotros teníamos muchos problemas. Así que, ok, mi esposa no quiere. Pero entonces llego a la campaña y estaba predicando la fe cortés ese día y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así que yo le di una aplicación teológica mía, personal, y yo dije, bueno, mi papá y mi mamá son más que una esposa. Yo le mantengo la barrigada que está embarazada de paso cuando eso, y nos separamos y yo me bautizo. Me impresiona eso que tú cuentas, porque es un fenómeno que se da cuando mucha gente decide buscar a Dios. A veces los obstáculos son externos, pero otras veces los obstáculos son internos. A veces son las circunstancias que te rodean, pero a veces la misma gente que te rodea y la misma gente de la iglesia. Porque así como tú hiciste una aplicación teológica basada en los presupuestos mentales que tú tenías, así también hay unos presupuestos mentales en las iglesias. Cuando alguien viene de la calle, dicen, bueno, nosotros sabemos que él viene de la calle. O sea, nosotros sabemos que él hacía esto, nosotros sabemos que hacía lo otro. No estamos tan seguros de que realmente esté arrepentido. Nosotros predicamos que Cristo transforma, pero ahora que Él viene, A la hora cuando llega espérate, es duro, es duro. que nos ponemos los límites. Antes de que sigamos con el tema de la iglesia y Que de y de tu paso eso pasó conversión. también, porque la primera fue Ada, pero después fue de la iglesia. Sí, sí, vamos a llegar ahí, vamos a Ok, llegar ahí. Yo quiero que volvamos un poquito atrás. ok, Yo sé que es un poquito incómodo para ti, pero que volvamos un poquito atrás para que quienes están ahora conectando, pues puedan ubicarse. ok. Hoy está con nosotros Juan Ramos y él está contando su testimonio de vida en esta edición especial de Hablemos Claro, cuéntame tu historia. Así que si tú te estás conectando ahora a través de cualquiera de nuestras plataformas, Juan Ramos es un líder de la iglesia joven que ha estado colaborando mucho con el Ministerio de Jóvenes, Conquistadores y demás, y que tiene una experiencia de vida muy interesante. Y él nos hablaba al principio de cómo él creció en el 27 de febrero, que es uno de los barrios más icónicos de Santo Domingo, uno de los más conocidos, y, y cómo él tuvo que enfrentarse a la calle desde los 10 años solo. O sea, sin papá, sin mamá, prácticamente solo, frente a la seducción de la presión de grupo, frente al tema de las drogas, que era muy, Sí, muy, muy común en ese tiempo y sigue siendo común en los barrios. Y tú hablabas, tú me hablabas de una experiencia. ¿Cómo fue que tú te involucraste con el tema de los puntos? Y quizá cuál fue tu primera experiencia, la primera carrera que a ti te dieron tal vez, porque que en eso suceden cosas. sí, mire, realmente, yo, como le dije al principio, yo nunca quise participar de eso porque yo trabajaba en lo que sea, pero nunca quise hacer lo malo. Pero tenía un amigo que era el dueño del punto, que era como mi papá, me daba de todo y me quería muchísimo. Y si yo quería salir con la novia, él me colaboraba. Y un día él quería salir con una chica. Ok, Así que él se fue la primera vez. Así que se me hacía difícil decirle que no, porque siempre él me ayudaba cuando yo quería salir con una chica. Tú sabes, hombre al fin. Así que insistió tanto que un día, ok, perfecto. Entonces, esa noche, cuando dieron las 12 y pico, o sea, yo no sabía ni siquiera vender droga esa primera noche. Entonces yo le decía, yo no sé cómo vender una piedra, un gramo. Un gramo son 12 piedrecitas. Entonces el gramo él lo partió en 12 piedrecitas y lo dividió en funditas. Así que me lo eché a un potecito, de esos potecitos de medicina. Y él tenía un lugar donde lo escondía, que él lo veía de frente. Y si llegaba a la dirección, que era en ese entonces, bueno, si te agarraban, no te encontraban nada, eso era lo que él me decía.
Bueno, a las 2:00 y pico de la noche, efectivamente, están todos los focos en el callejón. Se tiró la dirección. Así que mi primera noche, queriendo colaborar, entonces tuve que salir corriendo. Cuando salimos corriendo, había mucha gente en el callejón y había uno que se llama Biori y le decían el gordo que le habían dado un tiro. Era gordo, tenía un tiro, ocupaba mucho espacio y yo no le podía pasar a menos que lo volara. Así que yo con la presión de que viene la gente y el miedo, bueno, no le podía pasar. Entonces, muchas veces lo usaban también de estrategia porque la dirección cuando agarraba uno, perdía tiempo con ese y el otro se podía ir. Así que yo estaba sintiendo como que esa era una estrategia de él. Así que cuando pudo salir, bajar los escalones, que el callejón se puso un poco más amplio, y yo era más delgado cuando eso y corría muchísimo. Así que yo salí volando y del callejón de Bola de Fuego, que está en la 13, salí hacia donde estaba la escuela de Monguita en ese entonces, que ya no está ahí. Pero cuando ya voy a salir, hay un grupo de luces también en la escuela de Monguita. Entonces tenían como una emboscada. Ok. Estaban por allá, estaban por aquí. Entonces si me devolvían, me iban a agarrar los que estaban corriendo detrás de nosotros. Así que la única idea fue trepar una casa y volar sin. Entonces ellos al escuchar los cines dijeron, está por ahí. Así que donde yo vivía también, yo tenía una entrada por un callejón. Así que volando cine, llegué al patio, entré a la puerta y la cerré. Mi corazón chocaba del zinc en mi casa. Tremenda, tremenda experiencia, tremenda experiencia. Cosas que se viven, me imagino yo, a diario, para muchos adolescentes, para muchos jóvenes. Pero en medio de eso, Dios te estaba llamando, o sea, Dios estaba obrando en tu corazón. En la cárcel oraste, Dios te liberó, te permitió la oportunidad de ir a la iglesia, de comenzar a conectar con la iglesia. Vinieron los obstáculos, tú hablabas de los obstáculos de afuera. ¿Qué fue lo que pasó adentro? O sea, el obstáculo, bueno, por la No, o esposa por un sea, lado. antes de llegar, o sea, el diablo no quería que yo vaya a la iglesia. Ok, Porque el primer instrumento es mi esposa. Mi esposa, o sea, tú no puedes venir a la iglesia y los que no son cristianos pueden aprender esta parte. Para una persona poderse bautizar se tiene que casar. ok. Si Sí, vive, sí, Si vive en sí, ven unión libre. si vive en unión libre. Entonces, la iglesia me pidió que me casara. Cuando yo me quiero casar, mi esposa no se quiere casar. Entonces, cuando vuelvo de nuevo, que le digo a mi esposa que entonces nos vamos a separar, yo le mantengo la barriga porque yo me quiero bautizar. Entonces mi esposa parece que cede y va a la campaña esa noche y decide, está bien, casarse. Y no solo casarse, sino bautizarse también, porque nos bautizamos el mismo día, Wow. un 7 de febrero. Entonces el problema fue con los hermanos de la iglesia, Ok, porque los hermanos de la iglesia le entendían que yo me estaba tapando con la iglesia. Entonces veían cosas en mí, pero yo tenía mucho cabello aquí arriba y yo me pasaba el acero aquí abajo. Tenía 2 aretes. Yo no sé si ustedes todavía yo tengo la marca de los aretes, porque yo tenía 2 aretes cuando es. Cadena, o como mi Tahití, yo no sé si te llegaron a ver la luz Mr. ahí. T. Ujú. Sí. La forma de caminar, la forma de hablar. Así que los pastores se reunieron y dijeron, ay no, ese no lo podemos bautizar. Así que, como para que yo me sienta bien, eso me lo cuenta la hermana Negrita después, claro. Manuel Núñez mandan al santo. Y Manuel Núñez me dice, mira, no es que nosotros no te queremos bautizar, lo que pasa es que, mira, tú tienes esos aretes, tú tienes esa pelada. Además, en la iglesia te da diezmo. Además, todavía tú no te has casado. Además, todos los puedes. Pero yo tenía como un bombillito que se me prendía. Entonces yo decía, pastor, pero si el problema son los aretes, mire, me lo quito. Si el problema es la pela, yo mañana me pelo, eso no hay problema con eso. Si el problema son los diezmos, yo como con una cerveza. Ya no bebo cerveza y lo que yo me voy a ahorrar en cerveza, ya eso yo lo saco de diezmo. Eso no hay problema con eso. Mi esposa ya dijo que se va a casar. ¿Y ahora cuál es el problema? Tremendo. Qué tremendo. A veces tomamos una decisión y nosotros los hermanos nos convertimos en piedra de otra cosa. Terrible. Sí, hay mucha gente que no cree en ese tipo de bautismo. Todavía yo me encuentro gente en la iglesia y es como yo le digo, la historia del ciego Juan 10, que le dijeron los padres, de que quién lo sanó yo no sé, ahora de que nació ciego sí y ahora él ve. Entonces yo digo, yo era una persona que estaba esclavizada en el mundo,
influenciada por muchísimas cosas. Y ahora el yo venir a los pies de Jesús, si tú me preguntas, Dios es real, yo te puedo decir, ¿y cómo tú me lo demuestras? Por mí. Porque yo tengo un antes y un después. Por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Así que la iglesia, pastor, no tuvo otra opción. Te Definitivamente. tuvieron que bautizar. ¿no? Y de hecho, yo debo decir Oye, que yo fui en la iglesia, y disculpa que lo interrumpa, sí, sí. que yo me sentí mal por eso. Todas las parejas que iban a la iglesia le pagaban el casamiento. Pero a ti no. No, a mí no. Porque la idea era que el hombre, No, no, el hombre, de yo tuve donde que el hombre pagar, venía. yo tuve que pagar el civil, pagarlo yo. La iglesia no me lo quiso pagar. Sí, que Yo tuve- a veces buscamos eso, pastor, algo que es erróneo. Queremos que una persona que viene de afuera empiece a dar frutos Como si ya. como si ya estuviese adentro. Es un error. Ujú. De hecho, a eso me iba a referir, que muchas veces nosotros evangelizamos a la gente y cuando la gente decide venir al Señor, entonces somos nosotros los que no estamos listos para que la gente venga. Y comenzamos a poner trabas. Y tú decías el tema de que mucha gente dice, bueno, pero es que él no ha recibido estudios bíblicos, él no ha dado fruto, él no se puede bautizar. Pero ignoramos cómo el Espíritu Santo ha venido trabajando durante mucho tiempo en la vida de esa persona, cómo Dios le ha ido evitando, aún en medio del mundo en que tú estabas, cómo Dios te fue limpiando, cómo Dios te fue cuidando, te fue evitando cosas, te fue protegiendo, te fue llamando. Y entonces cuando tú decides ir, entonces los seres humanos que estamos llamados a ser los canales de bendición, queremos poner obstáculos. Y a ti, líder de la iglesia que estás viendo esta edición especial, esta entrevista, nunca seas un obstáculo, sé un puente. La iglesia no debe crear barreras, la iglesia debe crear puentes para que la gente venga al Señor y que jóvenes como Juan, que estuvieron en la calle, que estuvieron haciendo cosas de las cuales no se enorgullecen hoy, puedan tener la oportunidad de ser aceptados en el amado, que es lo que la palabra de Dios propone. Y a veces nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando yo vine a los pies de Jesús, ese era un momento de desesperación. Porque ya yo no encontraba dónde caber. Ok. Problema en el hogar. O sea, ya no conseguía dinero. Yo estaba en una crisis. Y cuando tú tengas esa crisis, por ejemplo, Pedro estuvo en una crisis cuando se ahogaba en el mar. Así es. Y le dijo Jesús, Señor, sálvame. Pero Jesús no le dijo mañana, porque era una crisis. Entonces, tal vez mi cuadro no es el cuadro de otros y por eso, Pero es el cuadro de muchos. pero el cuadro de muchos. Así Y es. por eso es que cuando una persona quiere venir a los pies de Jesús, déjalo venir. Porque de paso, Pablo dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay buena dádiva, no hay don perfecto en nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, si hay algo bueno, porque para mí algo bueno es venir a los pies de Jesús, y alguien tiene ese deseo, bueno, que no le han dado la fe de Jesús, que no le han dado paz para vivir. Sí, pero en el camino se la podemos dar, pero mientras tanto salve esa alma para Cristo. Excelente. Porque si no, hay gente que se suicida. Ujú. De paso, el COVID tiene un testimonio de eso, de una gente que él le pudo haber predicado la poesía, es real. Y él perdió ese momento. Entonces, no pierda ese momento, esa intención de esa persona, mejor aprovéchalo y arrebátaselo al enemigo. ¿No? Y que el remordimiento o lo que le queda a uno en la conciencia por no haber aprovechado la oportunidad, porque tuvo una experiencia parecida con un niño, es una cosa que todavía yo le oro a Dios que el Señor alcance a ese muchacho que se quería bautizar y por nosotros ser lentos y no ir a hablar con su padre, que su padre es evangélico. No se pudo bautizar ese niño en ese momento y de verdad que hasta el sol de hoy es algo que me ha marcado. Más nunca vuelve. Si tú tienes una experiencia que quieres contar, que quieres compartir, puedes escribirnos allí en el chat. Cuéntanos tu experiencia, cuáles fueron los obstáculos que tuviste tal vez cuando decidiste entregarle tu vida al Señor, cuando decidiste venir a la iglesia, si hubo alguna situación. Déjanos tus comentarios, dale like, por favor, suscríbete al canal y comparte este episodio y otros con otras personas. Juan, tú me decías en off algo que me llama la atención y que me gustaría que le contaras al público que nos está mirando, que nos está escuchando. Tú no hablabas de ahora que tú tenías una disyuntiva, o sea, ya viniste a la iglesia, ya estás en el camino del Señor, pero ¿cómo saber que Dios es real? Porque tú vienes en una crisis. O sea, tú vienes a la iglesia como viene mucha gente, viene en crisis, pero ya pasó la crisis, estás en la iglesia. ¿Cómo sabes tú que el Dios al que tú le sirves es un Dios real, que realmente está? Sí, una de las cosas que yo le dije a Dios fue que yo le iba a dar todo. O sea, yo no soy un líder. Como dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío.
y me gastaré yo mismo, aunque amando más y amado menos. Ok. Entonces, yo vengo a todas con Dios, porque Dios todo lo sabe. Y yo le pedí a Dios que me mostrara, pues yo que lo voy a dar todo, yo no voy a dar todo al aire, a lo loco. Yo necesito que tú me muestres que tú eres poderoso, que tú existes, que tú eres real. Y entonces, este es mi testimonio de por qué yo no como carne, ya 20 años sin comer carne, no porque soy galateo, no porque leo los libros rojos, sino un día yo voy en mi motorcito por la noña de casa y yo monto motor desde temprano. O sea, yo sé montar motor, yo sé lo que calibrar, que no lo hago ahora, pero yo sé lo que calibrar, yo sé. Pero no te sientes tentado a veces a tu calibrarita, porque Las habilidades están ahí, porque también hago ciclismo de montaña y brinco. O sea, están ahí las habilidades. Cuando hay que usarlas, le he usado. ok. Después te contaré otra historia de una vez que me van a atracar en el motor y no me atracan por eso. Así que yo en este momento uso la habilidad del motor para esquivar un pajarito que está ahí. Hago un sisa. ¡Fu! Eso es como una manera de sacarle de ahí. ¡Fu! ¡Fu! Pero ¿qué pasa? Yo parqueo mi motor y me devuelvo porque yo soy un poco sentimental. Ok. Veo el pajarito como de cuando a un pollo lo degollan para que los adventistas se lo puedan comer, para que bote la sangre. Así que yo cuando veo el pajarito lo tomo. Mi intención primaria es que lo podían chocar en la calle y acabarlo de matar. Pero cuando yo veo el pajarito que lo voy a poner en la grama y lo veo tan mal, yo digo, wow, me pongo ahora por él. Así. Cuando usted viene a la iglesia al principio, uno viene en un primer amor Ujú. y hay cosas que a mucha gente le van a parecer locura, Ujú. pero Pablo dijo que para nosotros es poder de Dios. Amén. Amén. Así que yo comienzo a orar de manera loca por mi pajarito y le pido a Dios que lo sane. Pero en ese momento escucho yo la voz de Dios que me dice, ¿y si yo lo sano y te lo dan en un platillo frito, qué tú harías? Y yo siempre he dicho que Dios todo lo sabe. Si no, pregúntale a la mujer samaritana y a otros personajes de la Biblia. Así que yo le dije a Dios la verdad. Yo me lo comería. Porque, ¿qué le voy a decir a Dios? Si yo tenía una cosa de casar y yo mismo lo casaba cuando no era cristiano. ¿Me entiendes? Para comérmelo frito y eran buenos y lo llegué a comer. Ahora Dios me presenta este escenario. Yo entiendo que Dios me dice a través de eso, yo no lo voy a sanar porque tú te lo vas a volver a comer. Tú hiciste otra aplicación teológica ahí. Y hago otra aplicación teológica y digo, ok, Señor, se me vuelve a prender el bombillito como cuando vi a mi mamá o cuando decidí ir a la iglesia. Con lo que todo lo que me decía el pastor, me quito esto, me quito todo y vengo. Entonces digo, ok, Señor, yo hago este pacto contigo. Yo voy a abrir las manos. Y ahí se me llenaron los ojos de lágrimas, aparte. Comencé a llorar. Y en mi mente yo le dije al Señor, mira, si cuando yo abro la mano este pajarito sale volando, yo no voy a comer más carne. Y así con las manos temblorosas, con lágrimas en los ojos, cuando la abrí, sí, salió el pajarito volando. Tremendo. Y entonces ahí entendí que Dios era real. Y esa fue una de las veces que Dios me mostró, de las tantas veces, su poder. Impresionante cómo Dios obra en algo tan simple, porque como tú decías, parece algo demasiado simple. Tan simple que la gente dice, bueno, yo no creo en eso, eso es demasiado simple, porque a veces esperamos que Dios se muestre de manera quizá un poquito más espectacular. Juan, anteriormente decías que tu vida anterior es algo de lo que no te enorgulleces, que es algo que quizás no te gusta recordar, pero escuchándote me llega a la mente de que Dios permite muchas de nuestras experiencias, muchos de nuestros errores y muchas de las cosas que nos pasan, porque la historia tuya y la forma en la que tú ves a un joven no es la misma a como lo veo yo, por ejemplo, que nací en la iglesia. No he tenido una historia que te avergüence, debe ser una historia que es parte de ti y que tú la has utilizado como un instrumento para llegar a gente que quizás yo
u otra persona no puede llegar, pero Juan sí puede llegar porque Juan vivió eso. Juan lo conoce de primera mano y sabe lo que es llegar a la iglesia, que tú te quieras bautizar y que te digan, no, tú no te vas a bautizar. Algo que yo no lo viví, pero como tú lo viviste, tú sabes, tú agarras al muchacho y dices, no, yo viví eso. Y entonces por eso tú abogas por ese muchacho. Entonces en la iglesia, o sea, en el cuerpo de Cristo estamos compuestos de muchos miembros y ese testimonio, ese pasado es importante y es lo que Dios utiliza para llegarle a mucha gente. Entonces yo quisiera que tú de esta conversación te vayas con eso, de que es algo que Dios utiliza para llegarle a mucha gente. Dios permite cosas porque tú le puedes llegar a gente que quizás yo no puedo. Definitivamente que sí. Dios trabaja de muchas maneras, con muchas personas. Unos hacen una cosa, otros hacen otra, pero Dios tiene un mismo propósito Salvar. que es salvar. Te salvó a ti, te sacó de la calle, te dijo, tú no estás solo, yo estoy contigo y ahora te quiere usar como instrumento de su gracia para bendecir a otros. Cuéntanos tu experiencia en el ministerio con los jóvenes en la iglesia. ¿Cómo te vas involucrando en los diferentes ministerios? ¿Y cuál ha sido tu experiencia con el ministerio de jóvenes específicamente? Primero, antes de responderle, quiero darle gracias a Esmeralda por sus palabras, porque como que tocaste una cuerda sensible, de verdad que sí, gracias. Yo creo que Dios te usó y, y lo que tú dices es verdad, pero tú sabes que uno, eh, esto lo ve muchísima gente y demás, y hay mucha gente que no conoce esa versión del Sí, varón Juan, sí, sí. ¿me entiendes? Y es realmente como que se siente como extraño Ujú, ujú, para mí, y no es algo que yo lo estoy contando muy a menudo, ¿tú me entiendes? ujú. Porque tal vez otras religiones lo tienen como que esa es su predicación, pero son de las cosas que uno tal vez la usa en un momento, tú te encuentras con un chico así, tal vez tú te puedas abrir con él, pero con el plan de Ujú, traerlo, ujú. y espero en Dios que esto sirva con ese propósito. Entonces, mire, por la pregunta suya se la voy a responder de esta manera. ¿Cómo me ha ido en el movimiento? Cuando yo llego al movimiento, yo me doy cuenta porque el diablo no quería que yo venga. Porque el diablo puso traba en mi esposa, puso traba aún en los ancianos, traba aún en los mismos pastores. Tal vez no, tal vez ellos miraban desde su punto de vista, tal vez. Ujú. Pero cuando yo vengo y yo vengo a toda, por ejemplo, dejar de comer carne así, lo que saben de esto, yo después aprendí, la carne no se deja así. No. La carne tú la vas, porque no solo fue que yo dejé de comer carne, fue que yo no comía nada para yo poder Sustituir. sustituir la proteína que da la carne. Ujú. O sea, yo, eh, porque no solo fue eso, yo hacía ayuno hasta de una semana. Yo hacía medio ayuno, no, yo hacía lo siguiente, no comía a las 6 de la tarde y volví y comía a Al las otro día. 12. Ok. Semana haciendo. Ahora le llaman a eso ayuno intermitente. Ayuno intermitente. Pero los sábados ayunaba día completo. Todos los sábados yo ayunaba día completo porque yo vine enfocado, yo vine a serte fiel. Yo quiero que tú seas mi rey porque yo quiero cambiar. Yo necesito transformar. Pero yo no lo hacía porque di que para demostrarle al pastor. No, no. Ujú. Yo lo hacía por mí. Entonces vienen los problemas en mi casa con los familiares que comencé a ponerme flaco y la cosa. Nada más quería vivir estudiando en la Biblia, aposento alto. O sea, porque también nos levantábamos a las 6 a estudiar los libros. Era una cosa que para muchos era como fanatísimo en mi familia. Así que también la obra misionera hasta cierto punto estaba muy extremo, sí, es verdad. Tuve problemas hasta con mi esposa porque los sábados en la tarde hacer obra misionera no corríamos. Y entonces después de que veníamos con el gozo, pero a las 8 a las 9 de la noche la mujer hacía... "Ah". Entonces, todo eso, en el primer amor tal vez no lo hacía de la manera correcta porque debí de ser un poquito más equilibrado, pero le saqué provecho porque hice una buena zapata. Al punto que cuando yo llego a la iglesia, por ejemplo, el tiempo que yo tengo en la iglesia, yo no he tenido un año sin dirigir. Siempre, siempre. Solamente el primer año fui diácono, después siempre anciano, director de jóvenes, eh, de todo. Todavía llego ahora a Luz de la Verdad y también a nivel de asociación yo he sido eh, coordinador de jóvenes varios periodos, coordinador de clubes varios periodos, he sido coordinador general de clubes también, o sea, aún en la misma asociación me han visto con ojos de una persona que
que el Señor lo ha transformado. Amén. Y yo creo que si Dios lo pudo hacer conmigo, que yo era un tizón arrebatado del incendio, yo lo que era como una caña que humeaba ya, que se apagaba, pero Dios me avivó, me asopló y me ha hecho una nueva criatura. Y yo creo que si Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, amigo que me escucha. Entonces, simplemente llegué a la iglesia a dirigir. Y los muchachos que me conocen, no solo en Luz de Esperanza Primera, en toda la zona uno, yo creo que yo soy uno de los líderes más queridos. En zona uno yo soy de los líderes más queridos. Todo. Yo no tengo un conflicto con ningún joven de la zona uno, con ninguno. Yo no tengo de que enemigo o de que... Yo me he buscado problemas en la iglesia, pero por defender personas, pero de que alguien señalame a mí o algo, no, que el varón está en pecado o algo, gracias a Dios, Dios me libre, nunca, nunca. Y sí, desde que llegué, hemos hecho campamento navideño, pasanoche, hacíamos mucha operación Jericó. Eso no se hace hoy en día. Sí, muy, Sí, muy yo poco, muy recuerdo. poco. Entonces, Sí, yo estuve un tiempo en Luz de Esperanza y sí. para estos tiempos así. Nosotros hacíamos media vigilia o vigilia hasta que se duerman, como entonces ponían una película para que los hermanos se durmieran, para entonces 5 de la mañana Salir a hacer Operación Jericó. Operación Jericó. Una experiencia muy gratificante, de hecho, y que deberíamos hacer o retomar en estos días. Juan, cuando tú hablabas hace un momentito de cómo te involucras con los muchachos, cómo no has tenido confrontación, qué herramientas o qué consejo tú le puedes dar a los líderes juveniles, líderes, personas que como tú le toca coordinar una zona con los jóvenes, le toca trabajar con los jóvenes, no solo para evitar el conflicto, sino para ser realmente un ente de bendición, de poder ayudar, de poder capitalizar el ímpetu de la juventud y canalizarlo de manera positiva. Bueno, a mí le puedo decir que a mí, ¿qué me dio resultado a mí? Yo sacaba tiempo para mi muchacho. O sea, no hay un joven que haya pasado por mi mano que no pueda decir que yo no fui a su casa. Pero no fue un día, ni dos. O sea, yo pasaba tiempo de calidad. Mi casa era un social. Todos los sábados, ¿para dónde es? Para la casa de Han. Pero si también había alguien que estaba pasando por un proceso, yo nunca eh, lo reprendí en público. Yo aprendí esa frase. Los jóvenes se reprenden en público. Se felicitan en Se público. Perdón, al felicita en revés. público y se corrige en privado. Se corrían en privado y se felicitan en público. Entonces, ¿qué yo hacía? Cualquier muchacho, yo lo agarraba, lo montaba en mi motorcito, vamos para el malecón. Y yo aprendí en la iglesia a ser psicólogo. Vamos a escucharte. Nunca estaba ahí para juzgarlo. Yo nunca juzgo a un muchacho. No. Todavía yo no estoy en Luz de Esperanza Primera y me llaman jóvenes. Para contarme. Ellos, de la primera no le cuentan a ni anciano ni a director de jóvenes. Ellos me llaman a mí. Me está pasando esto y esto. ¿Qué hago? Ayúdame. Y yo viviendo a 12 o 15 kilómetros hora de Luz de Esperanza Primera, he sabido salir en mi motor a escuchar a una persona. Cuéntame, ¿qué te pasa? Entonces, eso es cuando tú tienes pasión por el movimiento, cuando a ti te duelen las almas. O sea, tú tienes que sacarle tiempo, pero si tú no lo sientes, si a ti no te duelen las personas, si a ti no te importan las personas, no importa, o sea, tienen que importar. Definitivamente que sí. Yo suelo decirle a la gente en el Ministerio de Jóvenes que si tú no amas a un joven, mejor déjalo. O sea, si tú no lo amas, no lo aconsejes. Porque solamente el que ama a un joven puede ayudarlo. El que no lo ama lo critica, lo condena y lo daña. Pero cuando tú lo amas, como tú dices, tú puedes llegar a él. Y una de las cosas, y ahora quiero decirlo por mi experiencia personal, y creo que tal vez tú puedes corroborarlo, una de las cosas que los jóvenes aman en el liderazgo es la sinceridad. O sea, cuando ellos ven un líder auténtico, que realmente los aprecia, que es sincero con ellos, entonces hay una conexión que se da muy valiosa y que realmente puede ser de bendición. ¿Tú sabes cómo surgió el primer club de guía en Luz de Esperanza Primera? Nosotros, allá en la primera es una buena iglesia, invierte mucho en los jóvenes. Por lo menos cuando nosotros se invierte dinero. Los muchachos querían ir a estudiar a Country Life. Y se le ayudó, se le pagó para que vayan a Country Life a estudiar. Pero ¿qué pasa? En Country Life estudian muchas cosas buenas, pero parece que en Country Life también, no sé si puedo decir esto por aquí, pero Ya te lo dijo. o lo editan. Parece que también hay algunos extremistas. Ok, ok.
Y los muchachos vinieron con una vena extremista, algunos. Y todo lo que hacían en la iglesia se lo encontraban mal. Entonces, vinieron a un punto tal que allá el que más sabe de profecía era Luis Camacho. Pero ni a Luis Camacho escuchaban, no querían a nadie. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué yo hago para yo traer esa juventud? Porque los que estaban en eso eran líderes también. Y el líder le influencia en otros chicos. Así que de ahí el señor Franklin Cesanina me dio la idea. Él estaba como yo antes de pastor en ese entonces allá. Y me dijo, dale algo mejor. Y yo dije, ¿qué mejor le voy a dar? Y me dijo, dale una escuela de guía. Y surgió en lo de Esperanza Primera esa escuela de guía. De paso, los primeros años para mí fueron los mejores años de Luz de Esperanza Primera, porque fue un enfoque espiritual. Nosotros nos enfocamos fue en todas esas especialidades espirituales, evangelismo, esos días de para dejar de fumar. Y cuando los muchachos vieron eso en el club, estoy hablando de personas que tenían una vena extremista. Extremista. ¿Qué le pudo contrarrestar? Un club de guías mayores. O sea, que todo depende del líder que esté. Mucha gente critica a los clubes. Los clubes ahora mismo son la mayor bendición que hay en la iglesia. Escucha bien, pero tienen que estar bien dirigidos. Porque si lamentablemente el líder que lo está dirigiendo, tal vez no es un extremo de esos que uno llama galateo, pero si tienen un extremo de liberalismo, Si está en el otro entonces, extremo también. entonces el otro extremo del liberalismo es el club que lo que va a hacer, fiesta y fiesta y fuego y fuego. Pero si tienen un líder que sea equilibrado, que tiene el deseo de ayudar a los muchachos, allí los muchachos aprenden su historia denominacional, la profecía 2300 tales de mañana. O sea, era un club de verdad. Nosotros llegamos a caminar 6, 7 horas. Nosotros fuimos desde la iglesia de Cambista, subimos a mucha agua, a la montaña, en una caminata. Nosotros no pagábamos para ir a San Bill. Eso está ahí mismo, nosotros somos guías. Íbamos a pie. Esa cultura, no solo de caminadera, sino de espiritualidad, hizo que los muchachos perdieran esa vena de extremismo y funcionó. Cuando esté pasando algo en tu iglesia, que los muchachos o como que no están, dele algo mejor. En la iglesia hay que darle cosas buenas y son mejores que las que el mundo ofrece. Excelente, No, excelente. este cortecito lo pueden editar y eso es consejo para los nuevos directores de Así jóvenes es. del año 2025. Definitivamente. Y de hecho, debo decir que el problema no es Country Life. El No, problema es que en ese momento quizá alguien que estaba allí, alguna influencia hubo negativa en ese momento, pero el problema no es, si tú quieres ir a Country Life, el problema no es Country Life. Country Life es una institución que tiene mucho valor y que educa en lo que tiene que ver con asuntos de salud. no, que ¿Verdad? hay de todo. Tal vez alguien, porque tal vez no eran todos, tal vez alguien. Alguien que estaba allí en ese momento quizá, influenció. pero eso puede pasar y me pareció muy bueno que tú lo cuentes porque son cosas que pasan. Y entonces, ¿qué hago yo como líder? ¿Cómo contrarresto? Y entonces tú mencionabas la importancia, el valor que tienen los clubes, lo cual yo corroboro y creo En buenas firmemente. manos. Pero tú decías algo clave, en buenas manos, con líderes conscientes, con líderes que amen a los muchachos, con líderes comprometidos. Y qué bueno que tú lo dices, porque a nivel general, en el mundo adventista, hay una crisis con el tema de los clubes, en el sentido de que hay mucha crítica. O sea, hay mucha gente que los ha satanizado, mucha gente que lo critica, mucha gente que acusa al club incluso de dañar a los muchachos, y eso no es así. Yo pienso que es todo lo contrario, y no quiero parecer controversial, pero yo entiendo que mucha de la gente que critica al club porque nunca ha estado ahí, porque nunca pasó por ahí, o porque tal vez tuvo una experiencia en algún momento negativa, pero los clubes, tanto el club de aventureros como el de conquistadores, guía mayor, son una bendición para nuestros muchachos, y como pastor yo puedo decir responsablemente que nuestros clubes en este momento, sin ellos la iglesia estaría en una situación muy penosa. Mira, yo tengo demasiada experiencia. Cada vez que tú dices algo me llega algo. Mira, cuando yo llegué a la iglesia, en ese amor, no iba a los clubes ni iba a sociales. No iba a los clubes porque una vez fui y Gustavo, que se haya ido sellado, duró como 1 hora hablando. Y yo dije, en esa hora yo había dado 3 estudios bíblicos. Tú estás enfocado en la misión. Y yo no voy a perder mi tiempo en los clubes. Me fui de los clubes. No voy a sociales. ¿Por qué? Porque los sociales es una chelcha. Yo la veía así.
En Te ese entiendo, momento. te entiendo, sí. Digo, pero esto es una chelcha, yo voy a perder mi tiempo. Yo me pongo a leer un libro de Elena. Ese era mi primer enfoque. Ahora bien, cuando yo veo cómo están los muchachos, yo digo, ¿y cómo yo que supuestamente soy el espiritual y los muchachos tan carnal, cómo yo los voy a ayudar? Si yo lo dejo solo al diablo, se lo dejo. Ujú, ujú. Entonces, es lo que pasa en los clubes. Si yo me excluyo y me aparto, Mira cuál es el problema de los clubes. Tú el que lo critica en los clubes, nada más pelea por ser anciano en la iglesia y tesorero. No quieren el cargo de los clubes, no quieren trabajar con jóvenes, pero en la junta se matan por ser ancianos de iglesia. Entonces, ¿a quién le dejan los clubes? A la rabiza. Wow. A todo el que viene subiendo. Resuelvan ustedes. Pero si tú no le ayudas, métete. Ven con tu experiencia, que después que yo lo aprendí, digo, no, pero espérate. Entonces ahora voy a todo lo social. Ahora yo no me quiero perder en social. Porque cuando los muchachos están ahí, es más, con el simple hecho de tú estar ahí, ellos dicen, no, este es el varón Juan, ahí, espérate. ¿Entiendes? Pero, o tú sabes de qué están hablando, tú conoces de la problemática, o tú lo puedes orientar. Pero si tú se lo dejaste solo al diablo. Y es lo que pasa con los líderes. Le dejan los clubes al diablo. ¿Por qué? Porque le dan, fíjate quiénes dirigen los clubes. Vete a ver quiénes son los directores. No todos, porque hay muchos directores buenos. Pero esos directores que son buenos muchas veces también trabajan sin ayuda. Los ancianos no van ni le visitan un campo, no le dan seguimiento, no le dan ni siquiera la fe de Jesús a esos muchachos. no van a las reuniones del club. No van a las reuniones del club, pero después quieren clubes espirituales, quieren clubes poderosos. Métanse, Tremendo lo que tú estás diciendo. No lo había visto desde ese punto de vista, pero revísalo para que tú de te des los años cuenta. que llevo dirigiendo, sí, sí te puedo dar, O te buscan una excusa. No, ya yo sí dirigí. te puedo dar, sí te puedo dar. Cuando yo dirigía, eso no era así. Cuando tú dirigías, eso es pasado. El pasado no existe ya. Eso es cierto. ¿Qué consejo entonces a esos muchachos que fueron elegidos para el año 2025 para ser director de club, para ser consejero, subdirector, que están ahí y están con una mano adelante y otra atrás? ¿Qué consejo tú le darías para que puedan hacer un buen trabajo para el Señor, que a pesar de quizás su inexperiencia puedan hacer un buen trabajo? Bueno, yo voy a hablar de mi propia experiencia. Yo siempre involucro al pastor en todo lo que yo hago. Todo mi proyecto se lo presento al pastor y se lo presento a la junta. Todo. Cuando yo fui por primera vez director, nosotros hicimos un presupuesto. En la primera no había nada. Hicimos un presupuesto de 120,000 pesos. Le estoy hablando de años atrás. Una fortuna. Y de esos 120,000 pesos que había que buscar, yo le pedí a la junta, yo necesito una colaboración de ustedes de 20,000 pesos en ese entonces. Ahora, ¿qué pasa? Yo le presenté el plan al pastor. Se lo presenté al director de jóvenes y a todo el que está involucrado conmigo, la Junta de Iglesia Soberana. Y cuando tuvo una junta, todo el mundo se lo encontró mucho. Digo, sí, son muchos, pero hay que votar. Y votó la mayoría. Muchos ancianos se pusieron guapos. Pero todavía de esos 20,000 pesos, la iglesia tiene silla, que la han usado todavía para ellos. Tienen mesa para cuando hacen comida ya. Cuando hacen comida usan la mesa que compraron los clubes, 3 meses. Cuando hay que hacer una campaña con una cancha o algo, hay 2 tordos en la primera. Entonces todavía de esos 20,000 pesos los clubes le están dando. Entonces cuando tú presentas un programa, tú metes el pastor, tú apoyas, porque otro problema que tenemos nosotros los de clubes. Ok, que la iglesia me ayude, pero no hace ni una limpieza general. Así no. Tú tienes que también aportar. Otra queja, usted no quiere ir a la iglesia. Una campaña, ok, nosotros somos los guías de esta campaña. Era así. ¿Quiénes? No, los guías y los conques. Nosotros somos los guías. Nosotros dirigimos la campaña. ¿Qué pasa? ¿Cuántos se bautizaron? 8, 10. Pastor, mire los frutos. Entonces, a la hora y punto que tú estás trabajando, que tú apoyas a los clubes, que tú llevas un programa, un proyecto organizado. Entonces, cuando tú, a la iglesia, yo nunca fui a pedir a la iglesia. Y el pastor lo sabe. Usted le pregunta al pastor Eduardo Marmolejo. Yo no iba a pedir a la iglesia. Yo no iba a pedir, es que yo no le vengo a pedir a usted, yo le vengo a exigir por el trabajo que yo he hecho. Además, cuando yo tengo un presupuesto de 120,000 pesos y yo te estoy pidiendo una colaboración de 20,000 pesos, yo no te estoy pidiendo nada. Y todo es tuyo, porque yo no me voy a llevar para allá ni nada. Todo eso se queda en la iglesia. ¿Ustedes qué hacían conmigo? Me apoyaron. O sea, tú lo que estás diciendo es porque hay un fenómeno que se está dando ahora y me gustó mucho lo que tú decías de que no solamente es
que tú exijas, sino que tú te involucres también. Claro, de Porque hay un fenómeno que muchas veces se da y es que Pide. algunos líderes entienden que el club es una cosa y la iglesia es otra. Y ha habido como una separación. Nosotros somos el movimiento, la iglesia es otra cosa. La iglesia cuando nosotros la necesitamos, ok, pero después todo lo que está ocurriendo aquí es aparte y como tú señalas, definitivamente eso no debe ocurrir porque el movimiento de los clubes es de la iglesia, Exactamente, es de la es iglesia. parte de la iglesia y debe estar Y involucrado. es para la iglesia, y es para formar, y es para hacer crecer la vida espiritual de los muchachos. Mira, si los clubes y la iglesia se funcionan, apresuran la venida de Cristo. Amén. Así es. Porque el tema es de parte y parte. Si se funciona, por eso es que tú ves todo lo que tú oyes de clubes, porque el diablo sabe y el diablo no quiere que eso pase. El Divide día y que se vencerá. funcionen y trabajan como una maquinaria en unión, Cristo viene más rápido. Te lo aseguro. Porque lamentablemente para muchos que no quieren saber de los clubes, usted funciona anciano, escuela sabática, tesorería y 10 departamentos y lo pone en una balanza y pone clubes. ¿Quién salva más almas? Y la balanza se va a inclinar a los clubes. Entonces, ¿qué usted hace ahí? Salga de ahí y venga para los clubes. Tremendo. Es tremendo lo que tú estás diciendo, pero es una realidad. Y que yo hablaba con alguien hace unos meses ya atrás, me sorprendió mucho la respuesta de esa dirigente de clubes que yo decía, hay que reflexionar. Ella decía, nosotros no tenemos que reflexionar nada porque nosotros bautizamos mucho. Entonces, en ese mismo orden viene mi pregunta. ¿El número de bautismos justifica todo lo que a veces sucede que quizás no lo vemos tan correcto? No para nada, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Por lo que tú dices que, justifica esto. Yo te expliqué por qué que está viniendo eso. Ujú, Porque es que ¿quiénes que dirigen los clubes? ujú. O sea, lo que exigen eso, si hicieran lo que yo hice, que en vez de yo aislarme del social, en vez de yo no ir a los clubes, yo me metí. Si yo estuviera fuera, los clubes estuvieran tal vez peor en mi iglesia o en zona 1. Pero, no, espérate. Me doy a entender. Ujú. Yo puedo influenciar de bendición, pero de adentro. Desde adentro. De afuera no se ayuda. O sea, tú allá afuera, acabando los clubes, tú no lo ayudas. Lamentablemente. Tú lo estás desayudando, y no solo a los clubes, estás desayudando hasta tu iglesia. A la La iglesia. iglesia. Estás desayudando tu asociación, tu misión o tu congregación, no sé, donde tú estés. Entonces tú no lo ayudas de afuera. Ven adentro para que tú veas que el gapela. No, que en realidad, como yo insisto y quiero insistir en eso, el club no es una entidad aparte, el club es parte de la iglesia, es un departamento De la iglesia. del Ministerio de Jóvenes, ni siquiera de la iglesia, sino que es del Ministerio Juvenil. Y de hecho, quiero hacer un llamado junto contigo a los directores de jóvenes, porque también ha pasado ese fenómeno que ahora la sociedad de jóvenes se ha distanciado del movimiento de los clubes, como si fueran dos cosas diferentes. Y realmente en el organigrama de la Iglesia Adventista, el director de la sociedad de jóvenes es el coordinador general de todos los ministerios de jóvenes. Lo que pasa es que muchos no lo saben eso. Exacto. Y quizás no lo saben o se les ha olvidado o nosotros tenemos la culpa de que se les haya olvidado porque hemos creado como esa diferencia, pero el director de jóvenes es el coordinador general de los ministerios juveniles de la iglesia y debe involucrarse en el trabajo que se hace en los clubes. Los clubes son una bendición, pero necesitan, como tú decías, líderes comprometidos, líderes que amen a los jóvenes, líderes que amen a los niños y que estén dispuestos a sacrificarse y a sacrificar, pero también que estén dispuestos a aprender. Porque hay que ir con cierto grado de humildad, dispuesto a aprender y trabajar, como tú decías, en colaboración, porque la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, pero como Esmeralda señaló, esos miembros colaboran para un solo propósito, Exactamente. que es edificar el cuerpo de Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo. Dicho sea de paso, donde todos tenemos un papel que jugar y donde nadie es una isla, sino que todos somos parte de un solo continente que se llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No, y que en la parábola de la oveja perdida, la única que estaba sola era la oveja que estaba perdida. Así que si usted está solo, Posiblemente hay que salir a buscarlo. Señores, estamos llegando al final, Juan, de este conversatorio. Esperamos tenerte en otra oportunidad, quizá para seguir hablando de otros temas que son afines al Ministerio de Jóvenes. Pero en esta edición especial, cuéntame tu historia, Juan. ¿Qué consejos finales, que si pudiéramos resumir tu vida, qué consejo tú le darías a ese muchacho que está en el barrio, que está
teniendo dificultades, pero que está escuchando el llamado de Dios, que siente que Dios lo está llamando, ¿qué tú le dirías a este joven que ya está en la iglesia, pero que necesita, que siente que necesita como encontrar al Dios real? ¿Qué tú le aconsejarías a esa gente que de repente se opone a la gente que viene a la iglesia porque no entiende su experiencia? Mira que estoy tratando como de resumir todo lo que tú nos has dicho. ¿Cuáles son las cosas que tú quisieras dejar al final de esta entrevista? Primero voy con el que está afuera. A ti que está allá afuera. Tú y yo sabemos porque yo lo viví. Que tú tienes un vacío en tu interior y tú has buscado mujeres, bebida, un sinnúmero de cosas para llenar ese vacío, pero aún continúa. Ese vacío solo lo llena Jesús. Así que hoy Dios te está llamando. Como llamó a Zaqueo, hoy Dios te llama porque la salvación ha venido a tu casa. Así Amén. que ven a Él y te aseguro que nunca más tendrás ese vacío, porque Él tiene una agua de vida para ti. Amén, amén. Para el que esté en la iglesia, tal vez como la moneda perdida dentro de casa, te voy a decir como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, si tú quieres encontrar la felicidad en la iglesia, tienes que nacer de nuevo. Pero no nacer del agua, no, tienes que nacer de nuevo en el Espíritu. Amén. Tienes que permitirle a Jesús nacer de nuevo. Hermano Juan, ¿qué nacer de nuevo? Dijo Nicodemo también a Jesús. Nacer de nuevo es darle la oportunidad a Jesús de él hacer en ti lo que tú no has podido hacer. Amén. Y cuando tú le permitas eso a Jesús, entonces tú vas a nacer de nuevo. Deja que Él viva en ti ya. No obedezca a los deseos de la carne. Y deja que eso impere y gobierne en tu vida. Y por último, a las personas que cuando vienen personas así como yo, que nunca le dieron una fe de Jesús, que tal vez no pasaron un protocolo que tiene la iglesia, que es bueno. No estoy diciendo que es malo, porque hay hasta apoyo bíblico. Jesús le dijo, y hacer discípulos. Mucha gente dice, no, hay que hacer discípulos. Y entonces después de que se hagan discípulos, bautícenlo y enséñenle todas las cosas. Claro que es verdad. Pero también hay crisis. Y hay personas que cuando le llegan esa crisis, como le dije al pastor, como Pedro, entonces, cuando te dicen sálvame, Jesús no le puede decir a Pedro mañana o al ladrón en la cruz, en 3 meses te salvo. No, era ahí que había que salvarlo. Porque si no lo salvaba ahí, lo perdía para siempre. Entonces, vuélvete un canal de bendición. Sé tú esa persona que extiende la mano. No hagas leña del árbol caído. Una persona que viene así como yo, ya es un árbol caído, es un tizón arrebatado al incendio, es una caña que humea, un pábilo que humea. Lo que necesitamos es la mano, alguien que nos diga, tú puedes con la ayuda de Dios, yo estaré orando por ti, tú vas a poder, avanza, tú puedes. No negatividad, porque no todos van a venir como yo, pastor. Yo tal vez vine decidido, pero muchos en la primera cáscara de guineo se trayan o se devuelven y se van. No todos vienen así, no todos tienen la fuerza de voluntad. Así que mejor, al igual que eso, abre tus brazos este a oeste y dile, mijo, hacía rato que te esperaba. Amén. Ha Muy sido bien. un placer tenerte aquí en Hablemos Claro. Tu testimonio que impacta de manera positiva la vida de las personas que lo van a ver y la vida de nosotros que lo escuchamos Claro. de primera mano. Ha sido un placer que estés aquí con nosotros, que el Señor siga bendiciendo tu ministerio, que esperamos que le reste muchísimos años más y que más almas puedan venir a los pies de Jesús a través de ti. Amén. Que así sea. Esto ha sido Hablemos Claro, edición especial hoy con nuestro amigo Juan Ramos en este espacio contando su historia. Que Dios les bendiga y nos despedimos como siempre. Así o más claro.